Hace unos días internaron a una querida amiga, María Inés, por problemas respiratorios y supusieron que podía ser COVID. Por tanto, le hicieron todos los estudios para determinar si era o no COVID y tuvo que guardar total aislamiento. Una vez que salió de la internación, por suerte no tenía COVID, me escribió un correo electrónico en donde me dice: quisiera que me ayudaras a comprender lo que le está pasando a nuestra iglesia dormida, súper dormida. Hasta ahora no he escuchado absolutamente nada de ese encuentro íntimo que se produce en la oración. Nadie habla para las personas solas, enfermas, con COVID. Familiares en situaciones de duelo, solos. Hace unos días me internaron y lo que describo es lo que viví. Estás sola, ningún familiar puede ayudarte, aislada totalmente. ¿Cómo haces para orar en el dolor? ¿Cómo haces para escuchar al Señor cuando querés recurrir a un evangelio y solo hay interpretaciones, descripciones de las distintas palabras? Yo no quería escuchar eso, quería escuchar al Señor. La Iglesia para mí no ha demostrado empatía con los enfermos, con los necesitados. Grandes homilías, pero a mí no me dicen nada. Yo aprendí a conocer a San Agustín con vos y repetía sin cesar: tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba. Me gustaría si podés decirme cómo puedo seguir profundizando esta frase. Me encantaría un video en donde se explique cómo lograr un contacto profundo con el Señor. No te das idea la cantidad de imágenes de la Virgen que te pasan. No quiero esto. Estoy sentada en una habitación sola. Quiero escuchar al Señor. ¿Qué hago? Le pedí permiso a María Inés para compartir con ustedes su pedido y ahora le contesto. Ya que ella dice que yo la inicié en San Agustín, les recuerdo que San Agustín escribió una carta, conocida como Carta a Proba, a una viuda rica que quería hacer oración y no sabía cómo hacerla. Entonces Agustín le escribe una carta que yo hace unos años también traduje a nuestro español y publiqué con el nombre de La Oración, porque es un tratado de oración la carta. Y Agustín dice fundamentalmente que la oración no es cuestión de palabras, sino de gemidos. No es cuestión de palabras porque Dios no necesita que le digamos qué tiene que hacer y porque con Dios no nos comunicamos como con los demás seres humanos mediante la necesidad de expresiones verbales. Con Dios nos comunicamos desde lo más íntimo de nuestro ser, con nuestros sentimientos, con nuestros afectos. Por eso la oración no es cuestión de palabras, sino de gemidos. María Inés es una mujer de misa diaria. María Inés fue durante mucho tiempo ministro extraordinario de la comunión. Es decir, que es una persona que deberíamos entender que tiene un camino espiritual. Y justamente es ese camino espiritual, es ese camino de oración profunda, el que tiene que ayudarla en un momento de crisis, como el que debe haber pasado al estar internada y en total soledad, para encontrarse con Dios sin la mediación de los ritos, sin la mediación de las palabras. Yo creo que los cristianos, y también de algún modo todas las personas que tienen cierta práctica religiosa, si esa práctica es auténtica, si esa práctica es honesta, tenemos más herramientas a la hora de pasar por determinadas situaciones críticas. Otros no sabrán qué hacer,
se desesperarán ante la soledad, ante el silencio, ante el correr de un lado para otro de los enfermeros, enfermeras, médicos, asistentes sanitarios que están sobrepasados y no tienen tiempo a veces ni siquiera de saludar cuando entran a la habitación. Por eso creo que debemos, mientras estamos bien, hacer un trabajo de profunda espiritualidad para que en el momento de crisis esto nos ayude. ¿Cómo orar? Con la menor cantidad de palabras posibles. Estar en presencia de Dios. Saberse en sus manos. Estamos de paso. Tarde o temprano la muerte nos va a visitar. Ojalá que la muerte nos encuentre preparados, nos encuentre dispuestos, no nos encuentre aferrados a este paso, porque la vida es simplemente un paso. Si estamos aferrados a esta manifestación, a este fenómeno que es nuestro paso por la tierra, nos va a costar mucho más. En cambio, si nos liberamos, si estamos disponibles para acompañar a la hermana muerte hasta la casa de Dios, ¿cuál será el problema? Es cierto que esto se dice fácil en un escritorio, es cierto que esto se dice fácil en estado de salud, es cierto que esto se dice fácil cuando uno habla para los demás. El trabajo que tenemos que hacer es un trabajo constante para llegar a ser personas de profunda oración. Recomiendo entonces ese librito, Carta Prova, la oración de San Agustín. Y otro librito que también puede ser de mucha utilidad es Relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual. Este ruso entró un día en un templo y escuchó que leían a San Pablo. Ustedes no saben orar como corresponde. Entonces él empezó a buscar maestros espirituales, starets, la mayoría laicos, para que lo formaran en el arte de la oración. Y así llegó a conocer la oración del corazón, que es repetir continuamente, como si fuera un mantra, la invocación del nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Repetirlo, 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 hasta que se hace un mar continuo dentro de nosotros mismos, en donde las olas van y vienen sin parar. Personalmente, yo practico también esta oración, pero la resumí un poco. Simplemente digo Jesús. Repito el nombre de Jesús, una y mil veces. Jesús, Jesús, Jesús. Y voy tratando de que esa repetición mántrica del nombre de Jesús me transmita paz y serenidad. A todos los que están pasando por momentos difíciles, porque están aislados, a todos los que están pasando por momentos difíciles, porque tienen algún familiar que está pasando por esta situación, a todos los que han perdido algún familiar, un ser querido, y no han podido despedirse de él como lo hubieran deseado, les mando un fuerte abrazo y estamos unidos en aquel que nos salva, Jesús.